llenas de amor. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Cuando nosotros hacemos estudio de la palabra de Dios, debemos comprender que existe una apertura en nuestra mente y empezamos a encontrar esas perlas que nos dice la Escritura y que nos lleva a conocer un poco más a Dios. Es como cuando se estudia los atributos divinos de Dios y no es un ejercicio académico estéril, sino un camino hacia la transformación de la vida del creyente. Dentro de la clasificación de los atributos de Dios, estos son incomunicables, o sea, aquellos que solo pertenecen a su esencia, como la omnipresencia. Pero también están los comunicables, que son aquellos aspectos de su carácter que el hombre puede y debe imitar, como el amor, la justicia y la paciencia. De todos los atributos comunicables, la paciencia de Dios, conocida como la longanimidad, es quizás el más inmediatamente relevante para la experiencia humana del pecador y de la gracia. La paciencia de Dios es la base sobre la cual se rige nuestra esperanza de arrepentimiento. Podemos definir la longanimidad como la fortaleza de ánimo y constancia divina ante las ofensas del hombre, una virtud que evita que Dios tome represalias o castigo de inmediato. La paciencia se divide a menudo en dos aspectos importantes, aunque traducidos con la misma palabra tienen enfoques diferentes. La longanimidad, este es el foco del atributo divino. Se refiere a la tolerancia y a la contención de la ira de Dios hacia las personas que pecan con el objeto de darle tiempo para el arrepentimiento. Es la capacidad de ser lento para la ira. Y la paciencia, este término se centra más de la resistencia firme ante las circunstancias adversas, la dificultad o el sufrimiento prolongado, sin flaquear en el ánimo. Si bien la paciencia es una virtud humana esencial, la longanimidad es la expresión suprema del carácter de Dios hacia la humanidad caída, y es el fundamento para que el creyente pueda practicarlas de igual manera. En la Biblia presenta la paciencia de Dios como un hilo conductor en su relación con la humanidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo vemos cómo Él soporta la rebeldía humana con misericordia, siempre con el propósito de salvación. Tomemos lo que dice Éxodo 34:6, donde Dios se revela a Moisés diciendo: pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Aquí la paciencia es parte de su autodeclaración esencial, mostrando que no es un Dios caprichoso, sino que se prioriza el amor sobre el castigo inmediato. Similarmente, encontramos en Números 14, versículo 18, reitera: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Esto ocurre en el contexto de la rebelión de Israel en el desierto, donde Dios, a pesar de su ira justificada, elige perdonar y guiar a su pueblo. Estos pasajes nos invitan a reflexionar. La paciencia de Dios no ignora el pecado, sino que lo confronta con gracia. En la vida diaria, imaginemos un padre de familia que, ante la desobediencia repetida de su hijo, no explota en ira, sino que corrige con amor, dando tiempo para el aprendizaje. Es como cuando veo a mis hijos, les digo que arreglen sus cuartos, pero ellos en ocasiones no obedecen y ante la negativa de la orden impartida, uno como padre se enoja. Pero no por eso los golpeas, los castigas severamente, sino con la paciencia. Se aumenta un poquito el tono de voz, se expresa que es una orden y se les quita algo que ellos quieren. Por ejemplo, el celular. Quíteles por un día el celular a sus hijos por no obedecer y esos muchachos lo verán que no están jugando y lo hacen. Con esto tratas de enseñarles que las autoridades se les respeta y aprenden que cuando se está en subordinación se debe escuchar y acatar. Esto les servirá en sus trabajos en el futuro. Así la paciencia de Dios transforma vidas al ofrecer segundas oportunidades. En el Salmo 30, versículo 5, resume bellamente esta verdad al contrastar la temporalidad de la ira divina con la eternidad de su favor. Pues su ira dura un instante, pero su favor perdura toda una vida. El hecho de que Dios sea paciente significa que Él está ejerciendo una restricción activa en su poder justo. Su ira es real y merecida por el pecador, pero Él decide retenerla momentáneamente para dar más tiempo. Esta contención no se debe a que le falte fuerza para juzgar, sino que su fidelidad a las promesas se inclina hacia la misericordia, incluso cuando fallamos. En el Nuevo Testamento, la paciencia de Dios se centra en el Evangelio de salvación. El apóstol Pablo, un ex perseguidor de la iglesia,
se declara a sí mismo como el principal de los pecadores y testifica en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 16 que Dios tuvo misericordia de él para usarlo como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecados. Pablo es el testimonio vivo de que la longanimidad divina usa nuestras fallas para su gracia. Pero esta paciencia no es para que sigamos pecando. En Romanos capítulo 2 versículo 4 pregunta: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Aquí vemos que la paciencia divina es un llamado activo y constante al cambio. Si bien la longanimidad se aplica a la ofensa, el creyente también necesita la virtud de la paciencia para enfrentar las circunstancias de la vida y la aparente injusticia del mundo. En el Salmo 37:7 nos aconseja: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. Esta quietud y reposo sugiere un sometimiento activo de nuestra voluntad a Dios. Nuestra paciencia humana es un acto de fe radical. Consiste en confiar en que Dios, quien es lento para la ira, es también fiel y justo para ejecutar su juicio a su tiempo perfecto. Si el creyente se llena de ira por las injusticias, está asumiendo un rol de juez que le corresponde únicamente a Dios. La longanimidad de Dios hacia el mundo debe motivar nuestra paciencia, llevarnos a entregarle a Él toda causa, tal como lo hicieron los creyentes veteranos como Job, que demostraron resistencia y fidelidad en medio de pruebas extraordinarias. Tenemos mucho que aprender de Dios y todo esto está en la Escritura. El mensaje central es simple y poderoso. Dios te llama a ser paciente porque Él ha tenido y tiene demasiada longanimidad contigo. Su paciencia te ha dado el tiempo de vida para que escuches este mensaje y cambies tu modo de vida, que demuestra tu arrepentimiento, y la paciencia humana te dará la fortaleza para enfrentar las pruebas confiando en su perfecta justicia. Que el Señor los bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Esperamos vernos en la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.